Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este sexto encuentro de formación político-sindical que se titula La UNASUR. Este encuentro se llevado a cabo gracias a los esfuerzos conjuntos de la Juventud Sindical, del Instituto de Formación y Actualización Política IFAP, del Instituto de Chuquisaca y del Partido Justicialista. Para presentarme, mi nombre es Cristian Cáceres, para los que no me conocen, voy a estar moderando el encuentro de hoy, de esta tarde. Quería contarles un poco acerca de mi participación en la Juventud Sindical, que se da a través de lo que es la Unión de Trabajadores de Estudios Jurídicos, UTEG, y la Centeno como agrupación universitaria de estudiantes, docentes y trabajadores de derecho. Como nos gusta decir un poco a nosotros, somos la expresión del sindicalismo dentro de la facultad, o por lo menos tenemos una mirada muy abarcativa de lo que es el trabajo y la formación universitaria. Queremos, de parte del grupo que lleva a cabo este trabajo, agradecer la presencia de Martín Granowski, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciado en Historia, periodista de larga trayectoria en medio de mucha llegada y presidente de TELAN durante el gobierno de Néstor Kirchner, que va a estar hoy exponiendo en este encuentro. Antes de arrancar y de pasar la palabra, me gustaría hacer unas aclaraciones preliminares. Este, Antes de finalizar el curso se van a estar respondiendo todas las preguntas que se realicen. Es muy importante que mantengamos un orden respecto a esto, por eso tenemos un esquema de preguntas armado que es a través de los grupos de WhatsApp en donde estamos todos y todas, a los fines de tener una mejor organización y poder individualizar la pregunta concreta que se vaya a realizar. Este, Esperamos que estas sean concisas y no se limiten en hacer las preguntas que quieran. Nos vamos a tomar los minutos necesarios para que sean contestadas. Este, Nada, adelantarles un poco cómo viene el esquema de estos cursos. Vamos a contar el miércoles 12 con la presencia del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y también el 19 vamos a contar, el miércoles 19 de mayo, vamos a contar con la presencia de Camilo Vaca Narvaja, embajador argentino en China. Sin más, le paso la palabra a Daniel Romero, profesor de Historia, miembro del Instituto de Formación y Actualización Política del IFAP, para que haga una breve introducción de los temas a tratar en el curso de hoy. Dani, ¿estás por ahí? Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cristian. Gracias a todos los compañeros de la Juventud Sindical, Federico, Horacio, siempre por su trabajo. Bueno, muchas gracias, Natalia, a todos los compañeros que han trabajado. Simplemente iba a hacer una pequeña introducción breve para dar un contexto, una ligazón del tema que va a tratar Martín con respecto a las cosas que hemos venido tratando en las charlas anteriores y en la parte anterior del curso. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases, la primera sobre todo, lo que les dimos es una idea esquemática del curso en el cual les planteábamos una parte, que eran las primeras clases sobre todo, más de tipo formativa, introductorio, con temas generales, y después íbamos a entrar en una segunda etapa de tratar temas puntuales, ya con algún basamento de lo que habíamos visto antes, pero temas puntuales como los que ha mencionado recién Cristian, o sea, ya hablar con embajadores y tratar temas puntuales, países puntuales. En este caso, en el caso de Martín Granowski, les va a plantear también un tema histórico, hoy ya es histórico, concreto, redondo, como es la creación y la existencia de la UNASUR, que la mencionamos en alguna de las primeras clases, y sobre todo un evento que fue la reunión de la cuarta cumbre americana en Mar del Plata en el año 2005, en donde en ese evento una maniobra y una operación política brillante de presidentes latinoamericanos, entre los cuales estuvo Néstor Kirchner, Lula y Chávez, como ustedes van a ver, logró frenar una iniciativa de Estados Unidos que venía desde hace algún tiempo, que se llamaba el ALCA, que era una alianza de libre comercio.
que iba a perjudicar fuertemente la economía de la región, según nuestro criterio y según el criterio de nuestras autoridades. Pero esto que les va a comentar Martín, me gustaría recordarles 2 o 3 elementos de los que veníamos charlando para que ustedes lo pongan en contexto. Acuérdense, por ejemplo, en las primeras clases, cómo pusimos como un objetivo central del peronismo, les insistimos mucho sobre como un objetivo central y estratégico del peronismo a lo largo de toda su historia el criterio de la unidad latinoamericana. Y en realidad, si ustedes recuerdan algunas de las cosas que hablamos en ese momento, el antecedente de Perón frustrado, pero que quedó como antecedente de la alianza con Brasil y con Chile para hacer una fuerza importante política y económica en América del Sur. En realidad esto del ALCA es un ejemplo importante, esto del UNASUR y esta operación en América Latina en ese momento, una puesta en práctica concreta de la potencialidad de la unidad latinoamericana para defender sus intereses. Me parece que traten de recordar un poco bien a todas aquellas cosas que charlamos sobre el tema de la unidad latinoamericana, un poco sobre cómo el poder de Estados Unidos se plasmó sobre América Latina, lo estuvimos viendo tanto en las clases que vimos sobre el siglo XX, como desde el punto de vista económico, cuando Kelly les hizo el panorama económico, está todo ligado a esto que vamos a ver ahora de la Alianza de Libre Comercio y de la relación estratégica, la relación de Estados Unidos con América Latina. Hemos visto cómo en la historia del siglo XX, si ustedes recuerdan, cuando Europa repartió a principios del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, su poder colonizador en África y Asia, Estados Unidos, que era una potencia emergente en aquel momento, acuérdense que hablábamos que eran Francia e Inglaterra los principales poderes, Estados Unidos tácitamente y en acuerdo, o en acuerdo tácito, o por lo menos imponiendo su poder ya importante, se planteó como que aceptaba esta injerencia europea en África y en Asia, y como contraparte Estados Unidos tomaba lo que se llamó, lo que americanos y algunos analistas llamaron a América Latina como su patio trasero, o sea, como su área de injerencia, y hemos visto hemos repasado hechos de la historia, donde esa injerencia fue de intervención violenta. Acuérdense que hemos mostrado a Sandino en su momento, hemos mostrado la operación sobre el Canal de Paraná, la invasión en Bahía de los Cochinos, o sea, como en algunos momentos eso se dio en términos militares, y como en otros momentos se dio, a veces simultáneamente, pero en otros momentos en temas pacíficos, pero con injerencia económica importante. Sobre todo, les recuerdo la charla del profesor Aizcurri, que habló, cuando hablamos sobre el neutralismo de Argentina, en el momento de la Guerra Fría, y en el momento en el que Perón tuvo que afrontar ese avance de las dos potencias de aquel momento, sobre Argentina y sobre América Latina, cuando fue la Guerra Fría, cuando fue el problema con Braden, Mario hizo los antecedentes de la neutralidad argentina a través de lo que se llamó el enfrentamiento diplomático de Argentina con Estados Unidos en el proceso del panamericanismo que viene desde el principio del siglo. Acuérdense de eso. Esta idea del panamericanismo de Estados Unidos era esa idea de que América Latina, por las buenas, entre comillas, a veces, hubo un presidente que llamó Teodoro Roosevelt que hablaba de la política del garrote, que era uno de los que impulsó esto de la injerencia violenta de Estados Unidos para imponer sus intereses. Y otro que también se llamaba Roosevelt, pero era otro, se llamaba Franklin Delano Roosevelt, que largó en su momento una política que era la del buen vecino, le llamaban. Que cada tanto eso se reflotó, por ejemplo, con Kennedy, que también lo vimos en la Alianza para el Progreso. La idea de que, por las buenas, Estados Unidos va siempre que América Latina respete su liderazgo y respete sus intereses económicos, como que va a fomentar por la buena, lo que llamó la política del buen vecino, que algunos es de Roosevelt, pero algunos en la Alianza por el Progreso de Kennedy también la mencionaron, y que tenía que ver un poco con esto también del ALCA. O sea, la idea de que vamos a hacer un tratado comercial que nos va a beneficiar a todos. Perón, cuando le hablaban de la política del buen vecino en la hora de los pueblos y en otro lado, decía, hay que tener cuidado cuando los norteamericanos nos hablan del buen vecino, porque en ese sentido ellos dicen que ellos son los vecinos y nosotros los buenos en esa relación siempre. Entonces, esto
bueno, son los antecedentes que hemos venido viendo y que ya cuando se da el tema del ARCA estamos en pleno proceso de una recuperación de América Latina después de haber sufrido la parte más violenta e importante del proceso que vimos en la última parte de la clase del siglo XX, que fue el thatcherismo, el reaganismo. Acuérdense que hablamos esto del fin de la historia. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos como un único poder importante, y que impuso las políticas de endeudamiento, tanto a través de golpes militares en la década del 70, como vimos, como en el gobierno de Macri, por ejemplo, que estamos sufriendo ahora. Esa política de endeudamiento que generó una debilidad política, una debilidad económica, destrucción del Estado, las ideas del consenso de Washington, que repasamos, destrucción del Estado, destrucción de los poderes nacionales a través de las corporaciones. Entonces, la dificultad de los países de América Latina a veces para responder a esas políticas. El gobierno de Néstor Kirchner significó, después del endeudamiento de la dictadura militar, del fracaso estrepitoso y la crisis estrepitosa de la Rúa, de la alianza con el gobierno de la Rúa, de prácticamente la destrucción del Estado y de la sociedad argentina, el comienzo de la recuperación, que coincidió con un proceso de gobiernos populares, nacionales y populares, llamaríamos nosotros, en América Latina, principalmente en Brasil, de la importancia que le dio Perón a la relación con Brasil. Texto en el cual va a entrar este proceso del UNASUR y el ALCA, y que Martín un poco le va a profundizar en él. Y por último quería recordarles las cosas que están viendo en las clases de conducción política que están viendo en cuanto a los criterios, los procesos, la estrategia, las formas y las posibilidades que tiene cada país. Como ustedes están viendo en esos cursos con Ignacio, cómo Perón enseña cómo un país tiene que tener una política acorde a su poder real. No es casual todas estas políticas de los imperios que venimos hablando para debilitar a los países y para imposibilitarles hacer un enfrentamiento directo con los imperialismos. Cómo es necesario ser inteligentes, juntar poder nacional, reconstruir alianzas, o sea, no necesariamente la política, pese a toda esta historia con Estados Unidos, la política que pareciera a lo mejor y el análisis sobre conducción, enfrentarnos de cabeza contra los más grandes, contra Estados Unidos o contra quien sea. Cómo la política del peronismo a lo largo de la historia, y particularmente conducción política, enseña cómo una cosa son los objetivos y otra cosa es la forma de organizarse, los métodos, la planificación y las posibilidades de llegar a ese objetivo. Como no siempre la línea es la línea directa de tirarse de cabeza sobre los objetivos, sino ser consciente del poder relativo que tiene cada país y ser consciente de cómo concentrar más poder para poder negociar en paz, que es un objetivo estratégico del peronismo de siempre, para conseguir las mejores posiciones para su propio país. Entonces, bueno, los dejo con Martín, que ya hizo la presentación formal Cristian, pero que yo le quiero agregar un detalle a la presentación, no un detalle, un hecho esencial. Además de todos los cargos que tuvo, como siempre hemos dicho de los otros compañeros, Martín es un gran compañero de muchos años del movimiento de todos nosotros, que tuvo además la suerte, el privilegio de trabajar muy estrechamente con Néstor Kirchner. Y aparte, en este tema del ALCA particularmente, que fue un hecho histórico muy interesante y muy importante para América Latina, tuvo la suerte de ser un testigo directo, además de un analista, es un periodista con una especialización en política internacional muy importante, con una trayectoria muy importante, pero tuvo la suerte de ser testigo presencial y estar en la cocina, diríamos hoy, en ese momento del ALCA. Entonces, por eso un poco esto de las preguntas que Cristian al principio les decía, va a ser un poco más interesante. Les sugiero, respetuosamente les sugiero que aprovechen tener el privilegio de tener a Martín charlando con nosotros, y sobre todo después el tema de las preguntas, porque
porque es realmente interesante y es realmente un compañero con una experiencia y una trayectoria para que todos aprovechemos. Así que, bueno, lo dejo a Martín ya con la palabra y gracias a todos y gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias, Cristian, gracias, Daniel, como siempre, y gracias aquí a ustedes. Gracias a la Juventud Sindical, gracias al IFAP, del que soy miembro, ¿no? Sí, claro. Gracias al IFAP, al Partido Justicialista y a Chuquisaca, que es un nombre que me resulta muy familiar y que después alguien me explicará por qué hay un grupo que se llama Chuquisaca y de dónde viene. Así que gracias. Con Daniel les cuento, y aquí la veo a Kelly por allí y a Javier Mourinho también, pero con Daniel en particular somos amigos y venimos coincidiendo y somos compañeros de muchas cosas desde hace, ni siquiera quiero calcular exactamente cuánto, pero digamos, desde hace una vida, digo, literalmente desde hace una vida, con Daniel Romero. Y veo que seguimos coincidiendo, digo, no solo en lo que nos interesa, sino en el enfoque. Cuando él hablaba recién de negociar inteligentemente, citando a Perón, y negociar en paz como objetivo, es decir, traduzco yo, o interpreto yo, sin temeridad, calculando la correlación de fuerzas, y al mismo tiempo cuando uno calcula la correlación de fuerzas, calcula lo que quiere hacer, porque si no, es solamente la adaptación a la correlación de fuerzas, que es la adaptación al statu quo. A veces hay momentos en que no queda otra que hacer eso, y entonces resguardarse y poder avanzar. Cuando Daniel hablaba y citaba lo de negociar en paz fue siempre el objetivo de los gobiernos peronistas. Para negociar en paz, otra cosa de la que Daniel hablaba recién, era juntar poder. Ok, juntar poder tiene un componente nacional muy fuerte, un componente de unidad nacional y unidad popular muy fuerte, y un componente sudamericano y latinoamericano, pero en principio sudamericano. La Argentina puede juntar poder, o puede, después vamos a entrar en este tema, aprovechar la diversificación, pero juntar poder en serio lo junta con los vecinos. La posibilidad cierta, concreta, casi física, le diría, de juntar poder es juntarse con los vecinos y aumentar la capacidad de negociación. Cosa que además no es fácil, es difícil, por eso hay tantos intentos en América Latina y en Sudamérica. Ahora, al mismo tiempo uno podría leer las cosas de dos maneras. Una es, hay tantos intentos y fracasaron. Y la otra manera, y no lo digo para conformarnos, sino también para, yo creo que con el mismo realismo que uno pudo pronunciar la frase anterior, puede decir, hubo muchos intentos, fracasaron algunos, en otros casos mejoraron las condiciones de vida de nuestros pueblos, pero además evidentemente algo debe haber en la identidad sudamericana, en la identidad de la cultura, en la identidad política, con las diferencias país por país, como para que eso aparezca y reaparezca permanentemente. Y no estoy diciendo algo que sea es una idea mística, es algo que surge de la necesidad de los pueblos. Evidentemente, hay una transmisión de sabiduría en la militancia, pero no solo en la militancia, una transmisión de la sabiduría popular, como para que esto aparezca, no solo como bandera en términos, vuelvo a usar la palabra místicos o épicos, si ustedes quieren, sino como objetivo concreto. Entonces, más poder para negociar en paz, y ahí, obviamente, ¿negociar qué? Bien, eso es el planteo que no con estas palabras, pero de hecho se hizo Néstor Kirchner en el 2005, si quieren el 25 de mayo del 2003, cuando asumió la presidencia después del gobierno de Duhalde, todavía en condiciones muy complicadas para Argentina y muy complicadas para Sudamérica. Aunque, y en esto compartimos con Daniel siempre la idea de tener muy en cuenta los mapas y las cronologías, debe ser por la formación de la carrera de historia que ambos estudiamos, pero los mapas y las cronologías, y me parece que es bueno ponerse en el panorama de ese momento. Daniel hablaba de la emergencia de gobiernos populares, nacionales, llame como se país. Más cuando no está. Digo, está claro cuando no existe la familiaridad. Entonces uno habla de la familiaridad con el gobierno de Lula y tal vez pueda no entenderla. Ahora, si uno se representa al gobierno de Jair Bolsonaro,
me parece que es mucho más fácil entender la familiaridad anterior. O si se representa en todo caso a Macri con Bolsonaro, o a Macri compartiendo con Bolsonaro y con el conservadorismo en Chile, por ejemplo. Pero no me quiero quedar en eso. Sincronía rápida. En el 2005, el 5 de noviembre del 2005, cuando se hace la cumbre de Mar del Plata, la cuarta cumbre de las Américas, en la Argentina gobernaba Néstor Kirchner. Ya llevaba más de 2 años de gobierno, casi 2 años y medio de gobierno. En Brasil estaba por cumplir 3 años de gobierno Lula, que había asumido el 1 de enero del 2003. En Venezuela gobernaba desde 1999 Hugo Chávez. En Paraguay, poco citado, pero importante también porque hacía a la homogeneidad del Mercosur, Nicanor Duarte Frutos. Y en Uruguay gobernaba desde marzo del 2005, es decir, del mismo 2005, Tabaré Vázquez. Ustedes recordarán o sabrán que Mar del Plata, o esa cumbre de Mar del Plata, tiene 2 partes. Algunos hacen una interpretación, a mi juicio, equivocada, pero a esta altura ya lo puedo decir fácticamente, demostradamente equivocada. Se lo puedo decir, a ver, hay 71 compañeras y compañeros en este momento. Y algunos dicen, había dudas en Néstor Kirchner o en Lula, pero la importancia del acto de Mar del Plata hizo que esas dudas se terminaran, y entonces ahí se tomó la decisión de decirle que no al proyecto norteamericano que antes citaba Daniel, de construcción del ALCA. ALCA es Área de Libre Comercio de las Américas. Bueno, no fue así. La decisión ya estaba tomada. La decisión la habían tomado básicamente Néstor Kirchner y Lula. La decisión llevaba varios meses, no sé si en secreto exactamente, pero por lo menos en sigilo. Los dos habían dado instrucciones a sus negociadores diplomáticos de no avanzar de ninguna manera para que en la cuarta cumbre de las Américas surgiera la aprobación del ALCA. El mecanismo entre los 28 países que participaron era un mecanismo que indicaba la necesidad de consenso, es decir, que cualquiera podía poner bolilla negra. No se votaba. Si se hubiera votado, habría habido ALCA. No se votaba, alcanzaba con la bolilla negra. Entonces hacía falta el consenso. Sabiendo esto, Néstor Kirchner y Lula trabajaron para que no hubiera consenso en pro del ALCA y para que por lo menos hubiera una minoría muy activa, que es lo que finalmente se formó, contra la formación de un área de libre comercio de las Américas. A partir del 2003, los dos empiezan a dar instrucciones a sus negociadores. En el caso de Brasil, Ademar Bajaquian. En el caso de la Argentina, Alfredo Chiara Díaz. Son 2 diplomáticos de carrera, que son los que, muy en sordina, muy por abajo de la mesa, empezaron a ponerle trabas al proceso. Esto es una historia que podría servir para una novela o para una película, si ustedes quieren. Porque, por ejemplo, en algún momento una de las formas de trabar, estas cosas también forman parte de la historia, una de las formas fue que brasileños y argentinos en las discusiones empezaron a pedirle a los norteamericanos, perfectamente, vamos a seguir discutiendo con esto, pero ahora necesitamos traducción al portugués, dijo una vez el brasileño. Y el norteamericano dice, ¿para qué traducción al portugués si nos estamos entendiendo y ustedes hablan inglés perfecto? Para que quede registrado, dice el brasileño. Entonces empieza el proceso de contratación de la traducción portuguesa. Y luego el argentino plantea lo mismo y empieza un largo proceso de contratación de la traducción al español, traducciones oficiales para poder negociar. Y ustedes dirán, ¿esto era esencial? No, el norteamericano había captado exactamente a qué estaba jugando. Estaba jugando a la dilación. Estaban negociando en paz, como hubiera dicho Perón según la cita de Daniel de antes, justamente. Estaban ganando tiempo, que era lo que necesitaban hacer los presidentes en ese momento. Cuando se llega al momento de la organización de la Cumbre de Mar del Plata, organización que coordinó a nivel diplomático, a nivel general, si quiere a nivel de gobierno, el coordinador designado por Néstor fue Jorge Tayana, que era vicecanciller en ese momento, el canciller era Rafael Bielsa. Cuando se llega, se discute también si la cumbre iba a ser con acto o sin acto, y dónde iba a ser el acto. Entonces, repaso. A la cumbre, a noviembre del 2005, se llega con la decisión de Kirchner y Lula, y por supuesto de Chávez, pero lo que hacía falta era la decisión conjunta
argentino-brasileña, porque no hay ALCA sin el mercado brasileño y sin el mercado argentino. No tiene sentido para Estados Unidos. Entonces la base era eso. Se llega con la decisión de no al ALCA. Esa decisión ya estaba tomada y venía siendo instrumentada. Y había llegado hasta el nivel de vicecancilleres y hay incluso cancilleres ya en los días previos. Es decir, no iba a haber ALCA seguro. Y la otra discusión entonces es, ¿hacemos acto o no hacemos acto? Dicen, hacemos acto. Segunda discusión dentro de ese segundo punto. ¿Dónde hacemos el acto? Y alguno de seguridad le dice a Néstor, convendría en Bariloche, porque hay menos manifestaciones, menos posibilidad de disturbios. Y Néstor dice, ¿en Bariloche habría menos gente? Sí. Ok, entonces lo hacemos en Mar del Plata. Esa fue la conclusión directamente. Menos gente en Bariloche, más gente en Mar del Plata, lo hacemos en Mar del Plata. Y era como una forma de respaldo, como una forma de respaldo a la política y como una forma de legitimación. Digo esto porque el acto tiene su enorme importancia. En el acto, si ustedes miran las imágenes hoy, van a ver jóvenes dirigentes piqueteros, Emilio Pérsico, que tenía más pelo que hoy, bueno, aparece el propio Chávez, y aparece un personaje que dice unas palabras, todavía no era un orador experimentado, después terminaría siéndolo, aparece un personaje a quien Chávez presenta en un momento en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, y lo presenta como el futuro presidente de Bolivia. Era Evo Morales, que habla y saluda. Evo en ese momento era candidato a la presidencia de Bolivia. Evo asume en enero del 2006 y por eso entonces no forma parte del grupo de presidentes que decide en la cumbre cuál iba a ser la suerte del ALCA. Hay una característica, es una característica extraña, muy extraña. Yo lo consulté con historiadores de la política internacional, con historiadores de la política exterior argentina, y no encuentran otro antecedente. Yo no lo encontraba, pero cuando uno no encuentra algo, en general uno debe, en historia, en el periodismo o en la política, cuando a uno le cierra algo, que es lo que uno cree, me parece que uno debe dudar de sí mismo. Entonces empecé a dudar y empecé a buscar por todos lados. Y no hay antecedentes de dos cosas. No aparecen, por lo menos, antecedentes de dos cosas. Tal vez, hasta ahora, por lo menos, yo no lo tengo registrado. No hay antecedente de que una discusión de un tema tan profundo haya llegado al nivel de presidentes. Normalmente estas cosas se cocinan antes y los presidentes firman, suben el pulgar, bajan el pulgar. A eso llegan los presidentes. Salvo que sea un mano a mano entre presidentes primero, y después entonces los presidentes bajan línea a sus estructuras burocráticas del Estado sobre qué hacer. Pero este no era el caso. Esto era el primer punto, la primera rareza histórica. Y la segunda rareza histórica es que en la historia de América Latina, insisto, que yo tenga registrado, a nivel de jefe de Estado, ya no de pueblos, a nivel de jefes de Estado, no hay rebeliones institucionales colectivas exitosas frente a iniciativas de los Estados Unidos. Esta habría sido la primera. Colectivas, digo. Y cuando digo colectivas, digo, insisto en todas las palabras. Colectivas de Estado a nivel de jefes de Estado, no solo de los pueblos. Obviamente hay en la historia de América Latina movimientos de los pueblos, por ejemplo, contra las intervenciones militares de las que hablaba Daniel al principio en su introducción. Eso sí, y la Argentina tuvo y tiene una tradición muy importante al respecto. Pero jefes de Estado de países clave, de los países más grandes de Sudamérica, sobre todo en ese momento, no hablo de México, que tenía gobierno conservador con Fox, digo, pero de los países más importantes de Sudamérica, en rebelión institucional, a tal punto de convertir el consenso que Washington buscaba en una bolilla negra colectiva de una minoría intensa, activa y organizada, es algo que hasta ahora yo no encontré registro ni parangón. Hasta ahora, según mis registros, no lo tiene. Y no estoy haciendo, con lo que voy a decir, no hago un desafío, sino un pedido. Digo, en estos casos siempre es bueno que alguien diga, no, mira, te estás comiendo el hecho tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser que eso suceda, digo. No lo tomen como una arrogancia, sino como un pedido de ayuda, porque estas cosas deben ser revisadas permanentemente. Así es, yo creo que es útil en historia y en política, y es útil para la militancia. Y entonces ahí lo que tenemos es un proceso de homogeneidad
de los 4 países del Mercosur. Venezuela no estaba, bueno, hoy Venezuela está suspendida y sigue suspendida. Venezuela no estaba en el Mercosur en ese momento, estamos hablando del 2005. Y entonces tenemos la homogeneidad de los 4 socios en la misma posición, en el no al ALCA, en el no a la firma de... En realidad no a un ALCA, porque el ALCA no existía. Es decir, no había una oposición testimonial. Fue, que es la otra cosa interesante, este proceso político conjunto detuvo un proyecto en formación. No es que testimonialmente se opuso a algo que ya había ganado. Me parece que esta es otra característica importante. Ahí, vuelvo al concepto de Daniel citado al principio, ahí la forma de reunir poder para negociar fue tan efectiva que impidió la formación de un área de libre comercio de las Américas, que es algo mucho más efectivo, repito la palabra, mucho más efectivo que, con todo el valor que tiene, que testimonialmente manifestaciones de millones de personas en contra de algo que ya sucedió y inexorablemente después habrá que ver cómo revertir. En este caso se impidió directamente la creación de algo que venía con el copyright y con 20 años de trabajo previo por parte de los Estados Unidos con las cancillerías de América Latina. ¿Por qué? Porque esto se trató de un antinorteamericanismo bobo. Había un antinorteamericanismo. Digo más, era un simple antinorteamericanismo. Y si saquémosle de lo de bobo. O había otra cosa en juego, había un análisis global en juego. Había un análisis global en juego. Y entonces, estos 4 países del Mercosur más Venezuela articularon sus presidentes porque estaban frente a un desafío global y frente a un desafío concreto además. Debían negociar por primera vez, algo que no se había hecho, y esto es lo que les decía antes, debían negociar con el propio presidente de los Estados Unidos, porque el propio presidente de los Estados Unidos quiso reabrir algo que estaba cerrado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso digo que la reconstrucción histórica revela que esta decisión ya estaba tomada, y que, pese a lo que algunos pensaban en ese momento, no es que con todo su valor el acto del Estadio Mundialista torció, digo, no una voluntad torcida por el acto del Estadio Mundialista o el fin de una actitud dubitativa que fue enmendada por el pueblo en ese momento. No, lo que hubo en todo caso es una convergencia. Ahora, tal fue la sorpresa de los Estados Unidos por el carácter inédito de esto, que cuando Bush llega a la Argentina, cuando Bush llega a Mar del Plata, esto ya estaba cerrado. Y entonces son los propios Estados Unidos y el propio Bush, estamos hablando de una reunión a nivel de 28 presidentes, el propio Bush es el que retoma la discusión y abre la discusión en Mar del Plata como para lograr una reapertura al tema y lograr un triunfo. Porque Estados Unidos obviamente ya tenía la información, no solo de esto que yo les conté, de cómo los negociadores argentinos y brasileños venían trabando permanentemente y dilatando el proceso para que no hubiera fumata bianca, para que no hubiera una salida redonda pro ALCA, sino que tenían la información de cómo estaba trabajando el Mercosur más Venezuela, es decir, 4 más 1, los 4 del Mercosur más Venezuela, de cómo venían trabajando activamente entre ellos y ante terceros países, los del Caribe, por ejemplo, con los que Chávez tenía una muy buena relación, porque Venezuela había sido muy solidaria en términos, por ejemplo, de suministro petrolero, o con Chile. Chile tenía una posición librecambista, para decirlo en términos antiguos, pero Ricardo Lagos era presidente, y Ricardo Lagos entendía, así se lo dijo a Néstor, que a Chile le convenía el ALCA, decía Lagos. Dice, pero no estamos solos, decía también Lagos cuando era presidente. Y entonces yo entiendo que por la estructura productiva, sobre todo de la Argentina y de Brasil, el ALCA generaría la destrucción del tejido industrial. Chile, en cambio, prácticamente no tenía industria. Chile era básicamente en ese momento, y sigue siendo en cierto modo hasta ahora lo mismo, exportación de productos agrícolas, o productos como salmón, y exportación de minerales. Ahí no hay... y además Chile ya tenía una estructura de libre comercio con el resto del mundo. Ahí no había novedades. Así que la posición de Lagos, en todo caso, de no discutir a favor de los Estados Unidos, sino ponerse del lado
del Mercosur más Venezuela, fue una posición política, que es el otro elemento que hay en estos casos. Así como el reaganismo, si ustedes hablaron antes del reaganismo, fue no sé qué hablaron, pero supongo que en este sentido habrán hablado algo, así como el reaganismo, thatcherismo fue un fruto de la historia, un fruto de la economía, pero fue básicamente una decisión política. Paul Krugman lo escribió en el Nobel de Economía con bastante detalle. ¿A qué me refiero con posición política? A la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos bajo Reagan y de Margaret Thatcher en el Reino Unido un año antes, de desigualar lo que era relativamente igualitario. Esa fue la decisión política. Y para eso había que destruir la capacidad de negociación de los sindicatos, la capacidad de regulación del Estado, en el caso inglés, la construcción del sector público que había sido generado por el laborismo, y en el caso norteamericano, la desregulación total, que después empieza a trasladarse al resto de los países, y que ya tenía un antecedente que era el caso chileno. Pinochet, 1973, con un experimento previo al de Reagan-Thatcher, exitoso desde ese punto de vista, obviamente no exitoso para el pueblo chileno, exitoso para los arquitectos desde ese punto de vista. Entonces, ese es el contexto en el que empieza la reunión de los presidentes en Mar del Plata. Y yo le decía, para esto no es vamos a pelearnos con los norteamericanos, digo, no hay un tema folclórico, hay un tema de diseño global, que es qué nos conviene, ese es el razonamiento, qué nos conviene y qué no nos conviene, como hacen los presidentes, o como hacen los estados, o como deberían hacerlo. ¿Qué es lo mejor para cada uno de los pueblos? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada medida? Tengan en cuenta, aquí hay un dato importante, o dos datos importantes si ustedes quieren. Para ser muy esquemático hay muchos más, pero también para ubicarnos en ese momento, algo supongo que habrán hablado. Pero tengamos en cuenta dos cosas. Una, ¿en qué punto estaban los Estados Unidos en ese momento? Estados Unidos en ese momento estaba preocupado, o venía a estar preocupado en todo caso, no exclusivamente, pero sí con mucha intensidad, por el ataque a las Torres Gemelas y lo que eso significó en términos de lo que los propios Estados Unidos percibían como debilidad en su seguridad internacional. Y fíjense que esto fue en septiembre del 2001, es decir, estamos hablando de 4 años y 2 meses antes, que en historia es nada, en general, pero en historia contemporánea o en política también es nada, 4 años y pico. Esto está fresquito, digo. Los Estados Unidos del 2005 son los Estados Unidos de las Torres Gemelas todavía. Los Estados Unidos preocupados básicamente por el tema de cómo hacer frente a un terrorismo que en cierta medida, en parte, habían contribuido a crear con aquella historia de estimular a los llamados combatientes de la libertad, pero no vamos a entrar en eso ahora. Eso por el lado de Estados Unidos, para dar un solo dato. Y hay otro dato, que es la emergencia de China. Yo anoté, y acá tengo un machete, porque los números prefiero anotarlos y leerlos, y no memorizar para no chantear. En el 2007, no encontré datos del 2005, en el 2007, pero suponemos que esto es parecido, el PBI, el Producto Bruto Interno de China, se había multiplicado desde 1978, 78 es decir, 29 años antes, ¿no es cierto? Sí, 29 años antes, se había multiplicado por 75. No 7,5, 7 veces y media. Había crecido el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza china, la economía china, creció entre 1978, que es cuando empiezan a implementarse los grandes cambios en China, y si se fijan de nuevo para establecer cronologías y mapas, un año antes del ascenso de Margaret Thatcher, 2 años antes de la asunción de Ronald Reagan en Estados Unidos en enero del 81. Es decir, unos iban para un lado y otros iban para el otro. Bien, por 75, la riqueza china se multiplica por 75. La participación en el Producto Bruto Mundial, en porcentaje, en 1980 la participación china en el Producto Bruto Mundial era nada más que el 3,4%. 3,4%. En el 2005, acá sí encontré una cifra del 2005, no del 2007, la participación ya era del 15,4%. Es decir, que en 25 años la participación china en el comercio mundial había pasado
del 3,4% al 15,4%. Nada menos que 12 puntos de diferencia en porcentaje, en algo que también históricamente es un ciclo muy cortito. ¿Y qué pasó con Estados Unidos mientras tanto? ¿Varió? No. Yo encontré que no varió la participación. En 1980 la participación norteamericana en el comercio mundial era alrededor del 20%, y en el 2005 la participación de los Estados Unidos en el comercio mundial era del 21%, es decir, que había cambiado un 1%, digamos, nada. 20-21% lo mismo a lo largo de 25 años, contra una cuadruplicación del porcentaje de la participación china en el comercio mundial. ¿Qué es lo que se jugaba la Argentina con esto? Y lo que se jugaba el Mercosur más Venezuela. Ante esta situación, y ante la necesidad de consolidar procesos populares ya en marcha, recuerden entonces de nuevo, Argentina, Uruguay, Paraguay, aunque no es exactamente lo mismo, no son exactamente los mismos los vaivenes de Paraguay, pero tengamos en cuenta por lo menos la foto del 2005, claramente Venezuela, claramente Brasil, luego se agregaría Bolivia, se agregaría Ecuador, luego digo, muy poco tiempo más. Son procesos nacional, populares, algunos dirán progresistas, a mí la palabra no me gusta, pero bueno, son claramente procesos de reforma con inclusión social. Claramente tienen ese sello. Y claramente son procesos basados en el fortalecimiento de los mercados internos, en el fortalecimiento del poder de compra de los trabajadores, en el fortalecimiento del poder de negociación sindical, en el fortalecimiento de las redes de producción nacional y las industrias nacionales. Todas esas son características comunes. ¿Cuál sería en términos de política económica la característica común de esos procesos? Que algo que algunos veían como lastre y otros, nosotros, como problema, y el lastre lo veían los conservadores, era la cantidad de pobres o la cantidad de marginados del proceso económico, pasó a ser utilizado, no dicho cínicamente, sino en términos prácticos, como la base para ampliar el mercado. Llegar, integrar al mercado, al consumo y a la ciudadanía, las tres cosas. Y cuando uno habla de ciudadanía en términos sociales, no en términos individuales solamente, aunque también individuales. E integrar millones y millones de personas suponía también ampliar el mercado interno, es decir, que derrotar la pobreza de esa manera significaba una forma de derrotar también el problema de la falta de crecimiento, la falta de desarrollo. Y las dos cosas podían hacerse simultáneamente. Para eso, lo que hacía falta, digo, ni la Argentina ni el Mercosur más Venezuela podían crear un mundo a su medida. Sí podían leer qué convenía o no convenía del mundo que estaba emergiendo en ese momento, o que se estaba reconfigurando, porque las reconfiguraciones son permanentes, no son de una vez y para siempre en todo caso. Y la lectura fue, hay una diversificación mayor, esta fue la lectura en el gobierno argentino, la lectura en el gobierno brasileño y la lectura en los gobiernos de Mercosur más Venezuela, en relación con el ALCA, pero en general. Entonces era, primer punto, hay una diversificación mayor del mundo y hay claramente un ascenso de China, que Sabino Bacanar Baja lo va a explicar mucho mejor que yo, porque tiene un conocimiento sólido de China, lo tenía antes de ser embajador en China, que significa históricamente aprovechar las oportunidades. Aprovechar la oportunidad, no solo comercial, aprovechar la oportunidad de profundizar la relación con China, y en el caso de Sudamérica, diversificar. Insisto de nuevo, esto no quiere decir pasar de un anti-norteamericanismo simplote a una especie de ilusión china sonsa también, o naif. No se trata de esto. Se trata nuevamente de juntar elementos, de juntar poder para negociar en paz con mayor solidez, con mayor posibilidad de éxito. Porque la lectura de la diversidad, digamos, hay ciertas cosas, uno diría, bueno, esto también era parte del viento de cola, ¿no es cierto? Ustedes oyeron hablar del viento de cola. Las commodities, digo, el relato falso, porque relato es una linda palabra y quedó bastardeada. ¿El relato falso cuál es? En realidad, el gobierno de Néstor Kirchner no hizo nada porque
se encontró con que la soja estaba alta, y con la soja alta cualquiera la tiene fácil. Y uno podría decir, Mauricio Macri se encontró con un país con el nivel de endeudamiento más bajo de los últimos 50 años, tomando el siglo XX y siglo XXI, desde el momento en que empieza el ciclo de la deuda, y en vez de aprovechar la ventaja, endeudar a Argentina. Quiere decir que los vientos de cola son vientos de cola si uno sabe aprovecharlos. Si no uno se da vuelta, el viento de cola empieza a ser un viento de frente, y esto detiene notablemente a un auto, a una persona, a una bicicleta, a un avión o a lo que quieran. Y acá lo que hubo es una lectura realista del nuevo panorama. Y parte de ese viento de cola, entonces, parte de ese viento de cola implicaba la necesidad de aprovechar la diversificación que estaba ejemplificada en la emergencia cada vez mayor de China y también de la India como actores internacionales, que no reemplazaban a Estados Unidos, Europa, pero que emergían, que ganaban poder también en la disputa de un mundo cada vez más regionalizado. En un momento, esto aparece en la cumbre de Mar del Plata, y Tajana cada tanto lo recuerda, y él dice, Jorge dice, ojo que muchas veces, y esto a mí también me pasó y es una experiencia que uno tiene, que uno acumula haciendo política y política internacional en la vida, dice, uno piensa que todo es manipulación y que todo es yo te miento. Dice, y en realidad, dice Jorge, dice, yo lo escuché a Bush. Jorge estaba detrás de Néstor, digo, detrás de Néstor estaban varios de los ministros, y básicamente canciller o vicecanciller, ya le dije que Tajana era el coordinador por la Argentina, entonces tuvo un papel muy importante en esa reunión. Dice, en un momento Bush dice, casi desesperadamente, y parecía sincero, dice, pero ustedes no se dan cuenta. Lo que viene, los van a invadir la India y China. Nosotros somos su reaseguro. Y uno podría decir, está manipulando. La verdad no importa porque es casi psicología política esto. Pero la impresión de los que estaban allí es que realmente estaba... No cambia la historia esto que les estoy contando. Lo que cambia es el impulso de un presidente o un líder político cuando plantea las cosas. Bush planteaba eso porque los Estados Unidos estaban convencidos realmente, obviamente había un propio interés, pero que además esto era en el interés de América, que de una buena vez formar un área de libre comercio de las Américas. Daniel lo decía, esto es un viejo proyecto. La primera unión comercial de todas las Américas es de la Conferencia Panamericana de fin del siglo XIX, y estamos hablando de un hecho del 2005. Es un viejo proyecto que se sigue dando y se repite hasta hoy. Ese proyecto, porque no era una ilusión, ese proyecto era justamente, ¿para qué sirve citar esto de Bush, más allá de si uno cree o no cree que lo decía de verdad o no lo decía de verdad, o estaba mintiendo o estaba tratando de manipular? Justamente para ver cuál era el fantasma de los propios Estados Unidos en ese momento. Y claramente el fantasma era China-India. ¿Qué era lo que se planteaban los gobiernos, sobre todo brasileño y argentino? Cambiar, si es que eso fuese posible, no lo es, digo yo, opinión. Cambiar la relación con Estados Unidos por una relación igual con China y con la India, no, vuelvo a poner esta palabra, diversificar. Porque en la diversificación estaba la clave de ganar un grado mayor de autonomía, de aumentar la autonomía relativa de decisión nacional, que siempre debería ser un objetivo de cada una de las naciones, y no hay otra forma, vuelvo al punto con esto también, y al punto que planteaba Daniel cuando citó lo del ABC, y no hay otra forma de aumentar, además de la galvanización interna y la unidad popular interna, no hay otra forma de aumentar la capacidad de negociación nacional que la articulación con el resto de los países de Sudamérica, empezando por Brasil como vecino, como aliado, y más allá de las circunstancias de cada momento. Ahora fíjense que parte de esa discusión que quedó saldada, no solo como discusión, sino como impedimento a un proyecto en Mar del Plata, sigue estando hoy. Porque ¿cuál era un poco la... A ver, antes de seguir vamos a hacer una prueba. Son las 6 de la tarde.
En el 2015, pasó un poquito desapercibido, quiero decir, porque si ustedes tienen en cuenta la fecha, en el 2015 los 10 años del no al ALCA se cumplieron justo cuando estábamos entre la primera vuelta y la segunda. No era un lindo momento, era un momento inquietante, y terminó de manera amarga, no inquietante directamente. Pero estábamos en la primera vuelta y la segunda. Habíamos hecho con un equipo, Lucho Leirado de director, un tal Iván Granowski, mi hijo productor, y yo tuve la idea general, habíamos hecho un documental que pasamos en aquel momento y que se puede ver en YouTube sobre el ALCA. Yo les quiero pasar unos minutos, y ahí, Dani, ahí te pasé por WhatsApp el link. Yo no quería ponerlo en el chat yo mismo, porque tengo tantas cosas en la pantalla que no quiero hacer un desastre y perder la posibilidad de seguir hablando. Pero si querés en algún momento ponerlo en el chat para que lo vean, sería buenísimo. A ver. Vamos a compartir pantalla. A ver si puedo ver una parte de esto. Eu penso que aquela reunião ela foi histórica para nós na América Latina, e ela foi histórica para a relação posterior criada entre os países que compõem a América Latina, sobretudo a nossa querida América do Sul. Fue una revuelta, pero con espíritu revolucionario. Yo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía: América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Aqui me faz acreditar que a política é uma coisa de corpo presente, sabe? Yo decía, en vez de que se llame ALCA, debe llamarse ALGA, Área de Libre Ganancia en las Américas. ¡Alca, alca, al carajo! También es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. La década de las discusiones profundas. Un hecho antiimperialista de vastas proporciones. Creo que fue el paso más importante para ser libres como somos ahora, ¿no? Eu associaria um filme, Missão Impossível. No se buscaba un tratado. Esa propuesta del ALCA daba escalofrío. Porque en algún momento todo termina en un Excel, ¿no? Diz que a ALCA era como modalística de cabaré. El 4 de noviembre de 2005, los presidentes tenían que comenzar a decidir si habría área de libre comercio de las Américas, el ALCA. Los ministros habían dicho que ALCA no. Los técnicos habían dicho que ALCA no, porque no estaban dadas las condiciones. Pero la última palabra era la de los jefes de Estado. Que planteaba el ALCA como eje central. Un mercado integrado para la libre competencia. Y cuando se habla de libre competencia, ¿de qué se está hablando? La libre competencia entre los principales monopolios, entre las principales fuerzas económicas dominantes en el mercado. Quando não se vê todos os detalhes e as consequências, parecia uma coisa interessante, porque certos termos têm uma conotação positiva. Vou lhe dar um exemplo. Livre comércio.
livre é algo positivo. É o contrário de preso. E comércio é melhor do que isolamento. Então, dá uma aparência de ser algo muito bom, o livre comércio. Só que tem que não era bem isso, o acordo não era esse. La propuesta del ALCA, desde que la hace Bush padre, la desarrolla Clinton y la lleva al fracaso Bush hijo, pero la propuesta del ALCA es una respuesta que ve que luego de la caída del muro viene un mundo en donde van a tender a formarse bloques. Y lo que hace Estados Unidos, que es la gran potencia hegemónica, dice, bueno, hagamos un bloque acá, en el Western Hemisphere, como dicen ellos, en América, en las Américas, y ese bloque lo conduzco yo y ustedes vienen atrás. Y obviamente había en aquel emprendimiento no solamente un intento de dominación de los mercados de América Latina, sino que había evidentemente un objetivo militar que era convertir a la región en un protectorado militar norteamericano, en evitar cualquier desarrollo tecnológico que pudiera fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y finalmente reducir a las Fuerzas Armadas de nuestros países a fuerzas policiales. As relações com os Estados Unidos são muito complexas, né? Quer dizer, na América do Sul, o principal país da América do Sul são os Estados Unidos. Qual o principal país para a política externa, digamos, do Equador? É o Peru? É o Brasil? É a Argentina? Não, são os Estados Unidos. É o principal país. Qual o principal país para as relações externas da Venezuela? São os Estados Unidos. Então, o principal país da América do Sul são os Estados Unidos. O principal da América Latina, qual é o principal país para Cuba? Os Estados Unidos. Para o México, os Estados Unidos. Para as ilhas do Caribe. Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma vocação histórica de criar no continente uma só economia. Histórico, isso vem do início da independência americana, já pensavam nisso. Cuando empezamos a ver la necesidad de organizar la cumbre... Bueno, lo dejamos a... Ahí está. Lo dejamos a Jorge Tayana con la palabra. Se escucha bien, ¿no? ¿Retomé todo bien? Sí. Bien. Gracias. Lo dejamos a Jorge con la palabra, después por ahí retomamos si hay tiempo. Pero bueno, este era un trechito, yo quería que miraran. El que explica, no sé si quedó claro quién era, el que dice cada uno de los países tiene como principal relación a los Estados Unidos, y lo dice irónicamente, pero de manera realista también, es Samuel Pinheiro Guimarães, que fue vicecanciller de Lula durante 8 años, un diplomático de carrera que, igual que Celso Amorim, diplomático de carrera que fue canciller de Lula, terminó abrazando la militancia del Partido de los Trabajadores directamente. Parten los dos de una posición histórica nacional, en su caso, no de Itamaraty, eso es una especie ese es un mito, y de una posición nacional dentro de Itamaraty, para no pensar que todos los diplomáticos brasileños pensaron y piensan siempre de la misma manera, cosa que no es, no se ajusta a la realidad. Pero una de las cosas que dice justamente que dice Samuel es eso, las relaciones con Estados Unidos, y el viejo sueño de los Estados Unidos era que es hacer un solo bloque. Ahora, para terminar con el ALCA y hablar rápido de UNASUR, y después vamos a las preguntas y respuestas, que me gustaría, si ustedes quieren, que ustedes preguntas, respuestas, ping-pong, lo que sea, para ir a la parte que tal vez sea más interesante para ustedes. Lo que hay que tener en cuenta es que el proyecto de formar un ALCA no era solamente un proyecto industrial de los Estados Unidos, un proyecto de mercado. Era un proyecto industrial, era un proyecto de mercado, en que algo que se notó mucho, fíjense que en el 2000, yo creo que Facebook es, corríjame cualquier cosa, yo creo que Facebook es, si no es del 2007, es del 2006, me parece. O sea, estoy seguro de que Twitter no existía, pero estoy casi seguro de que Facebook no existía cuando se hace la reunión del No al ALCA, la cuarta cumbre de las Américas, para que se den idea del nivel de prehistoria de que estamos hablando, y por supuesto no existían ninguno
otro tipo de desarrollo posterior a Facebook, ¿no es cierto? Es decir, ni siquiera eso. ¿Qué querían los Estados Unidos? Los Estados Unidos querían expandir la industria, pero expandir otros sectores también. Para los Estados Unidos era clave expandir la posibilidad de meterse en la obra pública, en la gran obra pública, en las obras de infraestructura, en las industrias de servicios, y servicios es Google, Facebook, etcétera, etcétera, y en el tema de patentes. Tema que se discute hoy, por ejemplo, fíjense la actualidad que tiene cada uno de estos elementos, tema que se discute hoy en el mundo. Hace un rato, para los que no vieron esto, el propio presidente de los Estados Unidos dijo que no vería mal o que vería bien que se suspendieran las patentes para el caso de la vacuna. Es decir, el tema de las patentes en la vacuna para el COVID es un tema de discusión, y es un tema de discusión general, y es un tema de discusión básicamente de los países pobres o de los países de renta media, si queremos ponernos nosotros en la clase media del mundo, o en la clase media baja del mundo en todo caso. Estos son temas de discusión permanente, son temas de debate permanente. La diversificación sigue siendo un tema de debate permanente hoy. La idea esa, que es frase del Papa, que se está haciendo una frase universal, y que seguramente será una frase que quede de este Papa, de Francisco, según la cual nadie se salva solo, que él aplica básicamente ahora también a la pandemia y a los resultados del COVID, pero no solamente eso. Si uno lee Fratelli Tutti, aparece una fundamentación de relaciones internacionales en este tema de nadie se salva solo. Bueno, estos aparecen como elementos de diseño de políticas, como elementos que se vienen una y otra vez, se rediscuten en el mundo, reencarnan en diferentes proyectos en los pueblos. Rápidamente si no va a quedar como no dado, y el coordinador de curso, el profesor Romero, se va a enojar aquí con el expositor de hoy. Y ustedes dirán, no hablo de la UNASUR. No arranqué por la UNASUR, arranqué especialmente por esto, a propósito. Ahora hago una referencia a UNASUR, entonces. UNASUR era un proyecto básicamente de la Cancillería brasileña, que había comenzado en el periodo que había aprobado, digamos, por el lado argentino, había aprobado Eduardo Duhalde cuando era presidente. Y después hubo una primera reunión en el 2004 en el Cusco, en el Templo del Sol, además fue en el Coricancha de Cusco, que es el templo inca sobre el que, bueno, ustedes sabrán, arriba hay una iglesia colonial española, está mixturado porque es colonia sobre colonizados, ¿no? Pues eso. En ese lugar, entonces, en el Coricancha, en el 2004 se hizo una reunión, que casi nadie recuerda, de la Unión Suramericana de Naciones, a la que Néstor no fue Bielsa, a la que Néstor no fue porque en el 2004 hubo un periodo, esto es para hablar largo, un periodo de 6 meses de congelamiento de las relaciones entre los gobiernos de la Argentina y Brasil, entre Lula y Kirchner, después de una jugada brasileña de no apoyar la negociación argentina frente al Fondo Monetario Internacional y frente a cuando se estaba discutiendo la quita de la deuda, el Ministerio de Economía de Brasil, en ese momento a cargo de Palocci, que está preso, se abre, y a cargo de un director del Tesoro, que después termina siendo el ministro de Economía ultraortodoxo de Dilma, se abren del apoyo argentino, y eso produce un freezer que es muy interesante analizar, pero les doy un solo dato. El freezer termina en ese mismo 2004, cuando Lula decide, no nos podemos pelear entre nosotros, y entonces cuando se hace la reunión de Naciones Unidas, que es en septiembre habitualmente, la Asamblea General de Naciones Unidas, y los países van de visita y van los presidentes, se sientan en el hotel donde estaba Néstor no lo atiende, y Lula espera. Y llega a esperar 45 minutos. Y alguna vez Lula contó que, preguntado por esto, que no le importaba un tema del orgullo. Dice, esto había que resolverlo, a mí no me importaba el orgullo, ni el brasileño, ni el personal. Yo lo iba a esperar a Néstor, si lo tenía que esperar 17 horas, estamos hablando de Lula presidente con otro presidente. 17 horas, lo iba a esperar 17 horas. Al final Néstor en un momento pregunta, ¿Lula sigue ahí abajo? Sí. Bueno, que suba. Se juntan en la habitación de Néstor, y una de las cosas que arreglan
y nunca rompieron desde ese momento, es cualquier duda, dice, no leas los diarios, le dice Lula a Néstor. Si vos tenés alguna duda sobre lo que yo pienso, me llamás por teléfono. Y si yo tengo alguna duda sobre lo que vos pensás, te llamo por teléfono. Mi proyecto sigue siendo el mismo. Y yo no tenía claro lo que había pasado en abril del 2004, ahora lo tengo muy claro, ya tomé las medidas necesarias y vamos a actuar juntos. Eso era 2004. Y ahí, entonces, uno de los proyectos es revitalizar UNASUR, pero fíjese que eso permite reactivar el proceso que lleva al no al ALCA, y que lleva a otra cosa. Fíjense lo que son los procesos históricos. Estamos hablando de un hecho de noviembre del 2005, y en diciembre del 2005 Brasil y Argentina coordinan la desconexión respecto al Fondo Monetario, que volvería después con Macri, en el caso argentino. En el caso de los conservadores brasileños no, se evitaron ese problema, por lo menos. Los neoconservadores o neoliberales argentinos nos volvieron a traer ese problema. La desconexión del fondo la hicieron los dos países en diciembre del 2005, es decir, un mes después del no al ALCA. La hicieron juntos de manera coordinada, y teniendo en cuenta un mismo criterio, que era no solo el criterio de desendeudarse, sino el criterio de quitar de en medio al monitor permanente que estimulaba la histeria de los conservadores locales, que a su vez estimulaban la histeria de los famosos mercados y creaban inestabilidad económica adosada a la inestabilidad que normalmente pueden llegar a vivir nuestros países. En ese contexto es que se construye después la UNASUR. ¿Qué valor tiene UNASUR? Y lo digo muy resumidamente para ir a las preguntas, y si quieren desarrollamos después. Un elemento es la pluralidad. Es una reunión de estados de Sudamérica, no se había hecho nunca. ¿Qué quiere decir pluralidad? Que ahí no importa la simpatía o antipatía ideológica. Y lo entienden de esa manera presidentes conservadores como Sebastián Piñera y Juan Manuel Santos de Colombia, que el momento en que la UNASUR empieza a funcionar activamente, a partir del 2010, hay otras experiencias cooperativas comunes anteriores, como el arreglo o la participación en el arreglo de la crisis boliviana en el 2009, la crisis ecuatoriana, pero digo 2010 para ponerle una fecha, porque ahí es cuando accede Néstor Kirchner a la Secretaría Ejecutiva, después de que Cristina Fernández de Kirchner arregla el entuerto que había quedado en la época de las pasteras con Uruguay, ya con Pepe Mujica de presidente. Y entonces esa relación reconstruida permite que la UNASUR funcione con pluralidad sudamericana, con insistencia en un tema que cada tanto reaparece y debería reaparecer más seguido en nuestro debate. Bueno, ahora está en discusión el tema de la hidrovía. Pero, por ejemplo, el tema de la infraestructura aparece poco en nuestros debates, o aparece relativamente poco en nuestros debates. UNASUR llega inclusive a ser un plan. Llega a ser un plan de obra pública en el que participó la que era en ese momento directora de planificación del Ministerio de Planificación Federal, o de Planeamiento Territorial, creo que era, Graciela Oporto. Muy importante participación argentina, gracias a esta compañera, pero muy importante la participación argentina en algo que es un plan concreto. Hay un plan concreto de conectividad física, de conectividad digital, de puentes, de facilitación de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es un elemento de UNASUR. Entonces hay pluralidad como elemento, pluralidad política o pluralidad ideológica, si ustedes quieren, objetivos comunes, utilización de UNASUR como herramienta para la zona de paz. La última actividad pública de Néstor fue justamente viajar a Venezuela y Colombia para mediar entre Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, Chávez presidente de Venezuela, Santos presidente de Colombia en ese momento. Recién asumía Santos, se había hecho el traspaso de mando, esto fue en agosto del 2010, para mediar, y mediar con éxito, volviendo a lo que citaba Daniel antes de Perón, una negociación en paz, para lograr una negociación en paz, en un momento en que Colombia y Venezuela estaban por ir a la guerra, no solamente era una guerra discursiva, iba a convertirse en una tragedia
sangre, digo, de sangre derramada de los dos pueblos. Bueno, esto se resuelve por la importancia de UNASUR con el apoyo general y por la intervención personal como secretario de UNASUR de Néstor. Es decir, objetivos concretos, objetivos realizables y en muchos de los casos objetivos realizados. A tal punto esto fue concreto, y con esto termino esta parte, a tal punto esto fue concreto, que la obsesión de Macri y la práctica de Macri, porque la suya tampoco fue una obsesión discursiva, sino una práctica, fue desmontar en la mayor medida posible, y en el caso de UNASUR lo hizo, primero frizándola y después prácticamente destruyéndola, y también con los aspectos políticos del Mercosur, es desmontar toda herramienta de integración existente. La política de Macri fue una política explícitamente e intencionadamente, y con efectividad diría lamentablemente, desintegradora. No a nivel de voluntad solamente, a nivel de realización. Y estas cosas cuesta mucho recrearlas, lo cual no quiere decir que no querramos recrearlas. Queremos y lo vamos a hacer. Ya se hizo en la Argentina y lo volveremos a hacer en algún momento, con todas las dificultades del caso, porque hay ejemplos históricos, ¿no es cierto? Y está en nuestra identidad. Gracias. Bueno, Martín, muchas gracias, la verdad. Un placer haberte escuchado este rato. Abro a la compañera Natalia Gutiérrez, para que pueda realizar las preguntas que se le fueron enviando a través del chat del Zoom o de los grupos de WhatsApp, para que las comente, las debatamos y podamos darle una respuesta. Nati. Ahí está, estaba silenciada. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Gutiérrez, pertenezco a la Unión de Trabajadores de Estudios Jurídicos y a la agrupación La Centeno de la Facultad de Derecho de la UBA. Y este tramo final del curso lo vamos a destinar para volcar todas aquellas preguntas que nos hicieron llegar y que Martín nos dé su opinión y comentarios al respecto. Así que si te parece, Martín, ¿arrancamos? Me parece. Dale. ¿Qué opinas de todo lo que está haciendo Alberto con la política regional? Ya sea con la ayuda a Bolivia o lo que está haciendo con Brasil. A ver, aclaro una cosa, porque además de opinar, como soy partícipe, yo soy funcionario de Cancillería, o sea que no voy a decir que no voy a opinar, porque sí voy a opinar. Entonces, pero lo que digo es, y además no me cuesta dar una opinión porque me queda claro cuál es, pero aclaro que la opinión no es oficial, eso solamente quiero decir. Si coincide con una opinión oficial, tómenla como oficial, pero yo no estoy aquí como funcionario de la Cancillería, sino como militante. Después las dos cosas se cruzan cuando uno está en la gestión pública y en la acción política al mismo tiempo, como ustedes bien saben. Pero aclaro esto por cualquier cosa, por cualquier callo que uno pueda llegar a pisar sin querer, queda aclarado y registrado entonces con, 71 participantes testigos de esto, o testigas en este momento. Acá estoy viendo que hay. Espectacular la concurrencia. Bolivia primero era, ¿no, Natalia? Sí. Bolivia fueron dos apuestas, lo digo, más allá de que opinar, ya puedo historiar esto, ¿no? No sé si Daniel me deja ya historiar ya tan rápido, pero bueno, hagamos la pruebita, por lo menos que quede como borrador. En Bolivia fueron dos apuestas al gobierno argentino. Diría más, hay una apuesta que es una apuesta al frente de todos, porque Alberto todavía, cuando se puso el golpe en Bolivia, no había asumido. Es decir, acá hay una apuesta del frente de todos a partir del presidente electo y del ya designado canciller. Ya estaba designado Felipe Solá, de la ya electa vicepresidenta también, Cristina. Pero esto ya estaba cuando fue el golpe en Bolivia. Primera apuesta, primera jugada a fondo, este es nuestro principal problema de derechos humanos. El principal problema regional de derechos humanos es el golpe en Bolivia, y después fueron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por el gobierno que se instaló en Bolivia con Yanine Áñez. La consecuencia de esto fue que la consecuencia diplomática es que una vez que Alberto Fernández asume la presidencia, la Argentina automáticamente deja de reconocer como legítimo al gobierno de Yanine Áñez.
automáticamente. Esta es una de las cuestiones. Entonces, la primera es esa. La segunda es, vamos a albergar a todo refugiado boliviano que lo pida. Y en primer lugar, a los funcionarios del gobierno democrático derrocado, y en primer lugar, dentro de ese primer lugar, a Evo Morales, que corre peligro de vida. Y recuerden ustedes que hay un operativo internacional de México y la Argentina para salvarle la vida a Evo, porque Evo no la tenía fácil, digo, Evo estaba oculto en Bolivia y tenía que llegar a un avión, y en el operativo internacional participa el gobierno mexicano, ya había asumido Andrés Manuel López Obrador, ya llevaba meses en el gobierno desde principios de ese año, pero no había asumido Alberto, así que el primer operativo también lo hace el gobierno mexicano y el casi futuro gobierno argentino, es decir, ahí hay una apuesta fuerte. Y el primer acto diplomático del gobierno argentino, ya una vez asumido, porque fue si no recuerdo mal, fue el 12 de diciembre, Alberto asume el 10 de diciembre del 2019, el primer acto diplomático el 12 de diciembre fue recibir a Evo Morales en Ezeiza. Y rápidamente hacer la tramitación que le concedió a Evo Morales el carácter de la tramitación internacional, con toda la reglamentación, cumpliendo con toda la reglamentación correspondiente, que le dio a Evo Morales el carácter de refugiado. Es decir, que ahí hay una segunda parte. En esta nos jugamos a fondo. Nos jugamos a fondo, una, contra el golpe, nos jugamos a fondo en el resguardo a los derechos humanos en general y al concreto y personal con nombre y apellido de quienes piden refugio en la Argentina, que no fue Evo Morales solo, fueron muchos exministros, periodistas, militantes, dirigentes del MAS. Y la tercera cosa fue, sin hacer injerencia en los asuntos internos de Bolivia, apoyar, porque uno podría tener el deseo de que, digo, desde el punto de vista político, ya no como gobierno, ¿no es cierto? El peronismo y los partidos aliados en el Frente de Todos podían tener el deseo de que alguien candidateado por el movimiento al socialismo, por el MAS de Evo Morales, ganara las elecciones de Bolivia. Pero para eso, primero debía haber elecciones. Es decir, la Argentina tenía que ayudarle de alguna manera a que hubiera elecciones. Y luego, desde el punto de vista, lo primero era algo que se podía hacer desde el Estado, no solamente desde los partidos políticos. El Estado argentino juega fuerte por la normalización institucional de Bolivia, muy fuerte. Ahora, acá hay un dato político, juega muy fuerte por la normalización institucional, pudo no haber pasado esto, ojo que a veces no pasa, juega muy inteligentemente el propio MAS dentro de Bolivia, que apuesta, por un lado, a la resistencia, y por otro lado dice, tenemos fuerza suficiente, de nuevo la negociación en paz, y volvemos a la frase que citaba Daniel al principio de Perón, tenemos fuerza suficiente como para forzar elecciones, dice el MAS en algún momento. No solo para resistir, no solo para criticar o denunciar a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos, sobre todo la de las dos matanzas que todavía se están investigando en Bolivia, la de las dos masacres. Y entonces ahí hay un cruce, digo, un entrecruzamiento, un cruce no como choque, sino como imbricación, lo digo, entre los objetivos políticos del MAS boliviano y los objetivos políticos del Frente de Todos, ya como fuerza política y no como Estado, que es la recuperación del gobierno. Y el tema es que en un periodo récord, esto pasó muy pocas veces en la historia de América Latina, en un periodo récord, gana las elecciones y las gana bien un candidato que surge unificado, o una fórmula si quiere que surge unificada, que es Arce Choquehuanca. Y entonces, esa apuesta que había sido solidaria, ética y generosa, termina siendo también una apuesta política. Yo creo que no hay que tener vergüenza de decir estas cosas, a veces por ahí suena mal, pero la generosidad y la solidaridad latinoamericana y la solidaridad entre los pueblos es un deber que tenemos. Al mismo tiempo, como Estado, no está mal pensar en la conveniencia. Y cuando se juntan deber y conveniencia, esto se potencia extraordinariamente. Yo no estoy diciendo que si fuera inconveniente, el pueblo argentino y las fuerzas del Frente de Todos deberían no ser solidarias con el pueblo boliviano. Lo que estoy diciendo es que
al objetivo generoso de la solidaridad, se agrega en este caso algo que siempre es un objetivo nacional. El primer objetivo nacional es que no haya una explosión del otro lado de la frontera. Uno no quiere tener vecinos. A uno no le conviene vivir con alguien que rompe la medianera en algún momento, ¿no es cierto? Ahí ya también es un tema de conveniencia. Ahora, si encima de todo eso podemos potenciar la relación, las posibilidades son muchísimo mayores. Y en el caso de Bolivia, hay una potenciación de relaciones desde el momento en que Evo Morales, en enero del 2006, asume la presidencia. Hay una articulación en cuestiones energéticas, hay una articulación geopolítica, hay una articulación en infraestructura, hay la concesión del voto consular, del voto en el exterior a los bolivianos que viven en la Argentina, y la posibilidad de que los bolivianos que viven en la Argentina voten en nuestras elecciones municipales y creo que provinciales también, si no me equivoco. Es decir, hay un desarrollo importante de relaciones que hacen también a las relaciones culturales y que hacen a la propia vida política y a la vida cotidiana de la Argentina. Estamos hablando de comunidades como la boliviana, como podríamos hablar de la paraguaya, de la peruana, es decir, aquí hay un tema de solidaridad y hay un tema de convivencia concreta. Esto respecto de Bolivia, entonces. Respecto del otro, repetime la segunda parte de la pregunta, por favor, así no invento nada. Para que era también sobre... Espérame un segundito, que era otro país, lo estoy buscando. ¿Era Brasil o era regional? Brasil. Sería largo, vamos a ser sintéticos. Les voy a decirles algo que es medio obvio, ¿no es cierto? Por suerte en algunos casos, y por suerte para nosotros, por mala suerte si quieren en otro sentido, pero por suerte o por mala suerte hay una cosa que es una realidad en política internacional y uno debe analizar la política internacional teniendo en cuenta esto. Los pueblos votan eligiendo autoridades en su propio país y no votan eligiendo autoridades en otros países. Esto tiene una parte buena y una parte mala. Porque la parte buena es que cuando elegimos a nuestro gusto, otros no eligen por nosotros, ¿no es cierto? Y a veces hay una parte que evidentemente puede ser mala, porque puede no gustarnos los personajes o las autoridades que elijan nuestro pueblo. Pero no importa, alguien dijo que la única verdad es la realidad, y la realidad es eso. Nosotros no votamos en Brasil. ¿Está claro? A ver, yo ahora ya no hablo como funcionario. En mi corazón no hay ninguna duda. Yo hubiera votado a los candidatos del PT con las dos manos. Y ahora vuelvo al... Digo, esto está clarísimo, pero no importa mi corazón en este caso. No interesa, lo digo como ejemplo. Ahora, puesto a mirar la relación de Estado a Estado, que no obstruye la posibilidad de desarrollar relaciones partido a partido, sindicato a sindicato, central sindical a central sindical. Yo creo que son planos paralelos que deberían jugar, tal vez por la pandemia no juegan intensamente, pero que deberían jugar más intensamente. De cualquier manera hay una relación de Estado a Estado. Y en esa relación de Estado a Estado hay una frase de Alberto en una de las reuniones, en la cumbre de Mercosur, y en alguna instancia más lo estuvo diciendo, y es que, y se incluyó a sí mismo para esto, quiere decir que no hablaba solamente de Bolsonaro, los gobiernos pasan y los países quedan. La política respecto de Mercosur parte de ese principio, que es un principio de realidad, y parte de otra cosa también, que se está discutiendo en este momento. O sea que lo traigo el tema porque es un tema de mucha actualidad. Sobre Mercosur, que cumplió 30 años hace muy poquitito, el 26 de marzo, hay básicamente dos visiones, que no son solamente visiones en los gobiernos, sino que son visiones de pensamientos distintos dentro de las sociedades. Una visión dice, el Mercosur es algo viejo, anticuado, anquilosado, herrumbrado, y agréguenle los adjetivos parecidos que quieran, y entonces hay que cambiarlo, hay que modernizarlo, no sirve para nada. Y como no sirve para nada, la forma de modernizarlo, entre comillas, es convertirlo en una plataforma de relacionamiento y liberalización indiscriminada con todos los países del mundo, o con todos los bloques del mundo. Y entonces habría que encarar un proceso de liberalización rápida, casi sin mirar el impacto que se desata sobre cada una de las economías, con Canadá, con el Reino Unido, con el Líbano. Estoy dando ejemplos disímiles porque con Corea del Sur, estoy dando ejemplos disímiles a propósito. Porque si uno después analiza
país por país y relación por relación, y hace lo que los economistas llaman dinámica alternativa, es decir, hacer escenarios según los cuales, ¿qué pasaría si se dieran estas condiciones? Pues resulta que quizás convenga acelerar algunas negociaciones de libre comercio, no sean malas, y quizás no convenga acelerar otras. Esa es una discusión. En alguna de las reuniones, alguno de los países planteó que había que acelerar las negociaciones con Corea del Sur. Y la respuesta de Felipe Solá, esta yo voy a contar la parte pública porque no puedo cometer infidencias, pues la respuesta pública de Felipe Solá, porque lo ha dicho en varias entrevistas, fue, primero dice, acelerar en condiciones de pandemia es una temeridad. No sabemos cómo está el mundo hoy porque va cambiando, no sabemos exactamente cómo va a quedar, si es que va a haber una fecha en que el mundo va a quedar de una determinada manera, y a su vez, la historia de las relaciones comerciales con Corea del Sur nos muestra que es extremadamente difícil llegar a colocar, no ya negociar economía con economía, sino llegar a colocar un solo producto, que es extremadamente difícil penetrar en el mercado coreano, extremadamente difícil, porque es una economía desarrollada y proteccionista. En todo caso, el ejemplo de Corea del Sur, más que buscar unirse sin cortapisas, lo que habría que buscar es estudiarlo para ver cuál fue su modelo de industrialización y cómo fueron las etapas de protección y relativa apertura posterior de Corea del Sur. Es decir, es más un ejemplo interesante para analizar los caminos de la industrialización de los países subdesarrollados que para adosarse como si uno fuera un archivo adjunto. Bien, esto con Corea del Sur para dar un solo ejemplo. Y está la otra posición sobre el Mercosur, que es la posición argentina, por ejemplo, que es negociemos tranquilos, analicemos, veamos qué impacto tiene sobre cada sector de la economía, veamos si podemos bajar los aranceles externos, el arancel externo común, es decir, la defensa común de nuestros productos, por insumos o por sectores, no en términos genéricos, veamos si podemos hacer una discriminación fina de eso, pero además tengamos en cuenta que tenemos que recrear las condiciones de integración dentro de los países de Mercosur. Y de los países de Mercosur con el resto de Sudamérica y con el resto de América Latina. Hay mercados inexplotados, para la Argentina y para el resto de los países de Mercosur. América Central es un mercado inexplotado. México es un mercado relativamente inexplotado. ¿Esto implica no hacer acuerdos o no negociar con nadie? No. Lo que implica es no apurarse y tener siempre en cuenta que lo que no podemos hacer es un proceso de destrucción. Nada, no podemos tirar la bomba atómica sobre la industria nacional, sobre todo cuando no queremos hacerlo. Bueno, sigo con otra pregunta. ¿Qué opinas de la situación que atraviesa en estos días el pueblo colombiano? ¿Y qué pensás, cuál sería la postura que debía adoptar nuestro país? Ahí están dando por sabido algo que está pasando. Digamos, en Colombia hay un proceso de reacción social por medidas económicas muy fuerte, que produjo no cualquier cosa, que produjo, no sé cuál es la cifra actualizada, no la tengo hoy, pero había, ya no sé si alguno de ustedes la tiene, que la aporte si quiere entonces, pero yo tenía registrado hasta ayer 19 muertos por la represión en Colombia. Hay pronunciamientos internacionales, y lo que queda claro es que uno no puede tomar ningún país como modelo, y me parece que tampoco puede tomar ningún país como diablo, ¿no es cierto? Digo, porque hubo más allá de lo que uno piense de Venezuela, en algún momento la política a la que llevó la estrategia de Macri, la estrategia en algún momento de Michel Temer y de Jair Bolsonaro también, fue que llevó al absurdo de que Sudamérica o América Latina se dividiera de acuerdo en relación con lo que pensaba de Venezuela. Obviamente las posiciones sobre Venezuela pueden ser muy diferentes. La posición del gobierno argentino es: las sanciones no solo no sirven, sino que son dañinas, las dos cosas son ineficaces y dañinas, y perjudican en todo caso las posibilidades de diálogo interno y las condiciones de vida de los venezolanos, por un lado, y la otra cosa es, en ese sentido, ver la complejidad de cada uno de los procesos. Y en esto ya no como gobierno, pero muchos analizaban que estaba
no por un tema de poner un ranking, porque poner ranking no tiene sentido, pero muchos analizaron, y te insisto, no estoy hablando de parte del Estado argentino, ni en nombre de la Cancillería, pero muchos analizaron, esto es público, que estaba subrepresentado, por decirlo de alguna manera, el tema de Colombia y la represión a los dirigentes sociales en Colombia en el debate latinoamericano y en el debate entre América Latina y Europa. Es decir, muchos críticos de este proceso de pongamos como eje solo a Venezuela, decían la situación en América Latina es muy complicada y poniendo el eje sobre un solo problema estamos dejando de lado otros problemas que son serios. Y uno de los casos serios era justamente, hace mucho que está este proceso de represión de dirigentes sociales en Colombia, y hace mucho que eso viene generando denuncias en todo el mundo y en la propia América Latina. Lamentablemente, digo lamentablemente porque si no, a mí la palabra visibilización a veces no me gusta por esto, porque oculta que, si no, casi estaríamos diciendo, gracias a los 19 muertos se está visibilizando el proceso colombiano tal como es realmente. Por eso digo, a veces la palabra visibilización me parece una palabra útil quizás, pero que en vez de mostrar oculta, en vez de, justamente, sería contradictorio. En vez de mostrar algo, lo oculta. Es decir, quedaría el fenómeno visible, pero oculta el problema real, que es que la gente se muera. El primer derecho es el derecho a la vida. Digo, lo que hubo en Colombia en estos días es, se quitó el derecho a la vida de por lo menos 19 personas. Es un problema serio de derechos humanos a nivel de Colombia, tal cual lo están diciendo organismos de derechos humanos a nivel internacional. Bueno. ¿Crees que es importante y una posibilidad tener una moneda común en la región? Si es una posibilidad no lo sé, si es importante, sí, y en algún momento se habló de esto y hasta se acordó. En algún momento los gobiernos brasileños y argentinos después no lo hicieron, y en alguna ocasión escuché a Lula lamentándose de esto, y a Chávez. Sé que Néstor también lo lamentaba, pero no lo escuché directamente, así que no me consta esto. Pero en algún momento hubo un acuerdo para establecer formas de intercambio compensado, que en todo caso era producto por producto y fijarles un valor, y no utilización de dólar para el intercambio, que es una forma de hecho de moneda común. Yo no soy economista y no quiero meterme en Honduras, pero fue una forma de hecho. Ahora, eso no sucedió. La diferencia entre aquella época y esta, es que en aquella época los presidentes llegaban siempre a un nivel de acuerdo. Y en todo caso el acuerdo incluía otro acuerdo más, que era el espanto compartido sobre sí mismos y sobre los estados ante el incumplimiento de las estructuras del Estado en los que los presidentes habían acordado. Y entonces muchas veces Lula, Chávez y Kirchner se juntaban y decían, nosotros nos pusimos de acuerdo en algunas cosas. ¿Cómo hacemos para que las cosas que acordamos pasen? Digo, no es un problema cualquiera. Es un problema de, a algunos le dicen gobernanza, yo no sé si gobernanza de eficacia estatal, digo, pero son desafíos distintos. El desafío de esa época era cómo, aparte de ponernos de acuerdo, hacemos que las cosas que acordamos pasen. Bueno, esa fue una de las cosas que no pasó. Ojalá tuviéramos en este momento ese tipo de desafíos, ¿no es cierto? Ese tipo de problemas, no son los problemas de hoy. Pero no lo digo como añoranza, lo digo en todo caso como para mostrar que cada época tiene también sus problemitas, inclusive las mejores épocas. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Se puede imaginar una salida de la crisis producida por la pandemia sin una cooperación internacional y más precisamente sin un esquema sólido de integración regional? No. ¿No? No. Es difícil, bueno, no estoy diciendo que, pues la pregunta es, ¿se puede imaginar? No. Sin integración regional salir de la pandemia, no. En algún momento uno puede suponer que habrá una mayor cantidad de vacunas, lo cual no es estrictamente, no es matemático tampoco. Por eso digo, uno puede suponer. Me parece correcta además la política, me parece útil la política de que, además de suponerlo, uno empiece a buscar formas de transferencia tecnológica
para tener la posibilidad de fabricar vacunas en la Argentina, además de formas de cooperación. Y bueno, ya hay varios ejemplos de esto. Además del proceso hasta ahora frustrado, veremos si al final AstraZeneca cumple o no con las entregas, y además de eso, que fue el primer acuerdo firmado, que en realidad un acuerdo entre privados, el Estado, como ustedes saben, empezó a firmar o auspiciar, y hay diferentes acuerdos, algunos a nivel, bueno, de la Sinopharm y fabricación en la Argentina, de la vacuna china, el envasado y el control de calidad en la Argentina en el futuro a través del laboratorio Richmond de la Sputnik rusa, las tratativas que ya empezaron con Cuba por su vacuna, la Soberana, que los cubanos ya están aplicando, experimentalmente, pero están aplicando. Digo, aquí hay un proceso de inversión mental, de inversión política, no solamente inversión de dinero, en transferencia de tecnología y en ir a una soberanía en ese tema, que es una soberanía importante contra el COVID y contra probables o posibles, no sé si probables, futuras pandemias. Ahora, ¿se puede pensar en un mundo post-pandemia? O sea, volvemos a la acumulación de poder. Argentina tiene chances, sin un nivel profundo de integración regional, tiene chances de participar en la discusión de ese rediseño, tiene chances de aumentar el comercio, de aumentar su inserción internacional, de exportar productos que cada vez tengan mayor valor en la cadena, no solamente mayor valor agregado, productos cada vez más caros, que eso es lo ideal de cualquier país. Pero lo puede hacer solo, lo debe hacer. Lo que pregunto es, ¿lo puede hacer solo? ¿Tiene las mismas chances de hacerlo solo que hacerlo acompañado? Y la historia parece demostrar que mejor acompañado. Bueno, muchas gracias por tu predisposición a contestar todas las dudas de todos los compañeros y compañeras y por la excelente clase que nos brindaste. Cris, te doy el pase para cerrar la clase de hoy. Buenísimo, Nati, muchas gracias. Gracias por transmitir las preguntas de los compañeros y las compañeras. Para dar como una breve conclusión, qué importante y qué vigente están los conceptos de tercera posición, soberanía política e independencia económica, ¿no? Y qué importante fue el no al ALCA en este sentido, para consolidar la posición de Argentina respecto de la integración regional. Fue un placer para mí presentar este curso, Martín. Quiero agradecerte de corazón por tus palabras, por tu enseñanza. También me gustaría reivindicar la importancia que tiene este espacio de formación, que es transversal a distintas generaciones de la política y del sindicalismo, los cuales nos hace pensar en pasado, presente y futuro, y construir mejores alternativas de cara a lo que se nos viene, y para lo que nos estamos formando como militantes. Recordar un poco a todos y a todas lo que se viene en estos encuentros de formación político-sindical, que es que el miércoles 12, es decir, el miércoles que viene, miércoles 12 de mayo, vamos a contar con la presencia de Daniel Scioli, embajador en Brasil por la Argentina, y el miércoles 19 con la presencia de Camilo Bacanarvaja, embajador de Argentina en China. Nada, me gustaría, no sé si Dani Romero, Javi Mourinho, Horacio Calcule tienen algo como para agregar a este pequeño cierre, si no ya vamos. Cristian, una pequeña intervención. No es Camilo, es Sabino el embajador nuestro en China, pero son hermanos, quédate tranquilo, no hay problema. No hay problema. No solo agradecerle a Martín la claridad y la profundidad de la exposición, sino también contarles a ustedes que, bueno, con Martín, con Daniel y con otros compañeros, entre los cuales estaba también Graciela Oporta, a la cual mencionó Martín, en el 2014 y 2015 habíamos constituido un grupo de estudios de las cuestiones internacionales y latinoamericanas, con la candidatura del peronismo, que en ese momento era Scioli y Zanini, y bueno, hay dos anécdotas que son importantes contarlas, Martín, porque Martín era una pieza clave. En el 2015 viajamos a Brasil a un encuentro que hacía el Partido de los
trabajadores, y bueno, y gracias a las relaciones políticas y personales que tenía Martín con el PT y con Lula y con todo, bueno, yo pude llevar una carta de Scioli a Lula. Pero bueno, la anécdota no es esa, la anécdota es, fíjense ustedes el nivel de compenetración que había con lo que pasaba en cada uno de nuestros países, que en esa oportunidad, ¿te acordás, Martín? Lula dice, el equilibrio nuestro de la construcción del UNASUR, en nuestra política independiente y soberana, éramos 4. Bueno, quedamos 3, porque ya no estaba Chávez. Y le dice a Scioli, vos tenés que ganar, porque la mesa con 3 patas todavía puede andar, pero si perdemos la Argentina, esto se va a caer. Bueno, fíjense la visión que tuvo Lula de la situación, y que bueno, después también así como Argentina y como Alberto y Felipe tuvieron solidaridad con Lula durante todas las cosas que le pasaron, y que bueno, gracias a todos esos esfuerzos, Lula está en libertad, y si Dios quiere, el año que viene seguramente volverá a acompañarnos en esta aventura. Pero la otra anécdota también, Martín, que me hizo acordar lo de Bolivia, es cuando en diciembre de 2016, después de esa durísima derrota, casi un año después, el Partido Justicialista estaba muy fragmentado, las tribus estaban muy dispersas por todos lados. Y con Martín y otros compañeros, bueno, con Daniel, con Kelly, con Orlando que tuvo una actuación extraordinaria en ese momento, conjuntamente con el Flaco Gioja, lo trajimos a un líder de otro país, lo trajimos a Pepe Mujica, a la sede del Partido Justicialista, para que colaborara con la unidad del peronismo. Así como se lo estoy contando, se lo dijimos a él, a Pepe Mujica. Y Pepe Mujica vino a colaborar con la unidad del peronismo, que fructificó 3 años después, pero no importa. Era un líder, un compañero latinoamericano, y fue la primera vez que todas las tribus que hasta ese momento estaban separadas, peleadas, distanciadas, y que habíamos sufrido esa terrible derrota de 2015, se juntaron alrededor de un líder latinoamericano para pedir la unidad del peronismo, la unidad del movimiento nacional en la Argentina, y volver a ser una nueva patriada en América del Sur. Así que te quería recordar eso. Martín fue actor de todas esas cosas y muchas más. Pero bueno, agradecerte en nombre de todos nosotros, Martín. Gracias, queridas y queridos compañeros. Y Javier, así es, pero no, eso era, y no es una frase, vos sabés, el laburo colectivo, el que hacemos de chiquititos. No sé si somos el pasado, como dijiste, Cristian, porque nos puso de jovatos aparte. No, pasado, fue presente y futuro, así que no sé en qué categoría quedamos. No fue mi intención, lo que quise reivindicar es la importancia de conocer la historia. Sí. Ustedes las tienen muy a flor de piel, y lo bien que nos viene a nosotros los jóvenes para poder seguir construyendo este legado que ha dejado el general, y seguir construyendo esas 3 banderas que tanto nos afectan y las llevamos adentro también, ¿no? Peronista se nace, se hace y se vive. Es así, para mí, por lo menos. Así que nada, no es de jovato, fue un placer. Me gustó mucho escucharte, la verdad. Y nada, esperamos que el 19 estemos con Sabino y no con Camilo. Mata Sabino. Gracias, compañera, gracias, compañero. Hasta la próxima.